capítulo 2, versículo 15 al 17. Repito, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. En la versión Reina Valera contemporánea dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Amén. Denle un aplauso a la palabra. El nombre de lo que quiero compartir con ustedes, colocar en el corazón y en la mente de ustedes el día de hoy, se llama la razón de todo. Diga conmigo, la razón de todo. La razón de todo. Esta palabra, ciertamente morirás. Esa fue la advertencia que Dios le dio al primer hombre que creó y puso sobre esta tierra. Ciertamente morirás. Morir conlleva la idea básica de separación. Puede denotar separación espiritual, tanto física como eterna. Una muerte es una separación. Es la idea básica de la separación. Pero puede denotar separación espiritual, tanto física como eterna. Había una separación física, pero también había una separación eterna. En el momento de su pecado, Adán y Eva murieron espiritualmente, pero debido a que Dios tuvo misericordia de ellos, no murieron físicamente hasta un tiempo después. Si a la orden fue esta: si ustedes hacen esto, ciertamente van a morir. Y aunque ellos desobedecieron inmediatamente, ni Adán ni Eva murieron en el momento. Por supuesto que murieron tiempo después, pero en el momento no murieron físicamente, murieron fue espiritualmente. ¿A qué se refería eso? Ya esa intimidad, esa cercanía, esa relación con su creador, con Dios, se había terminado. Había lo que era una separación. Hermano, y aquí donde uno puede ver que desde un principio Dios no quiso tener una relación con el ser humano, de Dios con su creador. Dios lo que quería tener una relación era de un padre con sus hijos. Él quería desde el principio tener esa relación familiar, paternal. Eva y Adán y Eva eran sus hijos. Él les dio una orden y ellos desobedecieron a esa orden. Y aunque en ese momento ellos no murieron físicamente, murieron espiritualmente. En Génesis capítulo 5, versículo 5 nos dice: y todos los días que Adán vivió fueron 930 años. Entonces murió. Note esto. Recuerde que Adán fue formado y solo a los pocos días, no dice exactamente cuánto tiempo, pero ahí nosotros podemos sacar la cuenta que Adán vivió más o menos unos 900 años, por ponerlo años. 900, 910, 920, 925. Muerto espiritualmente. Después fue que murió físicamente. Y todo lo que debió ser fácil se complicó. Ahora entró a la vida de este hombre con su pareja el dolor, el sufrimiento, el poder del mal para ellos, la muerte que no era la voluntad de Dios, no era la idea de él. Y todo por una sola cosa: por la desobediencia. No se da razón alguna para esta prohibición. O sea, no se da razón alguna. ¿Por qué Dios le prohibió que comieran de ese árbol? No se da razón alguna. Aparte de que fue una prueba. Usted lee la Biblia por todo, no se da razón alguna. ¿Por qué razón fue la prohibición de ese árbol? Aparte de que fue una prueba. No había nada mágico en aquel árbol. Pero comer de él, después de haber sido prohibido por Dios, proporcionaría ciertamente al hombre el conocimiento del mal. El haber comido de eso le proporcionó al hombre el conocimiento del mal. ¿Por causa de qué? La desobediencia. Por cuanto el mal se puede definir como la desobediencia a Dios, el hombre ya tenía el conocimiento del bien. Y el bien era Dios con todo lo que había creado.
pero empezó a conocer del mal a través de haber hecho lo que Dios le dijo que no hiciera. Y a veces nosotros queremos ponerle como que ese toque mágico espiritual a ese árbol. Él dice que cuando tú profundizas todo, el árbol no tenía nada mágico. No era nada mágico. Es una simple prueba. Es una prueba para ver la obediencia del hombre y la mujer que Él había creado. Entonces ahí cabe la pregunta todo hoy. Un momentico, ok, chévere. ¿El que falló fue quién? ¿Quién fue el que falló? Adán y su esposa. Ahora, ¿qué rollo tenemos que ver nosotros con eso entonces? Primero, ninguno de los que estamos aquí habíamos existido en eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué razón entonces se hace? Si Él lo hizo, porque yo voy a pagar por lo que Él hizo. Ahora, Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Pecaron todos por qué? Por Adán. Como el pecado entró. No se trata de un pecado en particular, sino de la propensión inherente al pecado, que entró al género humano. Entró al género humano. Porque ¿de dónde venimos todos? ¿De la generación de quién? De Adán. Los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza. No por hecho, no por acción. Sí. Hoy en día creemos que no, pero es que es lo que estás haciendo. No se trata de lo que estás haciendo o lo que estoy haciendo, lo que hago. Se trata de que es la naturaleza del ser humano. ¿El qué? El pecado. ¿Aló? Adán transmitió a todos sus descendientes la naturaleza pecaminosa inherente que llegó a poseer a causa de su primer acto de desobediencia. O sea, Adán nos los transfirió a todos nosotros. Porque ¿de dónde descendemos nosotros? De Adán. Aunque algunos dicen, no, es que nosotros descendemos del mono. No descendemos de ningún mono. No es que hubo una explosión y todo salió. No, descendemos ¿de qué? De Adán. De por naturaleza todos venimos con eso dentro de nosotros, el pecado. Esa naturaleza está presente desde el momento de la concepción. Ahora mire, nosotros creemos que no, yo comienzo a pecar cuando me hago grande. Cuando empiezo a tener la... No, eso viene desde la concepción. ¿Dónde lo vemos? Salmo 51, capítulo 51, versículo 5 dice: mírame. Estas son palabras del rey David. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Repito, el rey David en el Salmo 51, capítulo 51, versículo 5 dice: mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. El libro de los Salmos nos enseña que el pecado viene desde la concepción. Desde que nos convertimos en esa pequeña célula en el vientre de nuestras madres. Una célula que fue engendrada por nuestros padres. Porque el que lleva al hombre, a la mujer, es el hombre en sus lomos. ¿Aló? El hombre lo deposita en el lomo de la mujer. ¿Aló? Entonces, de allí viene esa raíz de maldad, esa cosa llamada pecado desde el vientre. Todos nacemos con eso. Nadie se escapa. No, si yo no hubiese nacido en Venezuela, en Suiza, allá ibas a ser igualito. En Cuba, también para allá. En Miami, igualito. Oye, si yo no hubiese nacido en el seno de la familia Freite, sino en la familia de Buckingham, igualito. Si hubiese sido descendiente del príncipe Felipe, igualito. Si hubiese sido descendiente del Papa, el Papa no tiene hijos. ¿Aló? Entonces la simiente viene de nosotros desde allí. Lo cual hizo
imposible que el hombre viviera de tal modo que agradara a Dios. Satanás, el padre del pecado. ¿Quién es el padre del pecado? Satanás. Porque ¿quién fue el que instó a Eva a desobedecer? Satanás. ¿Aló? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Repito, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué se manifestó Jesús? Para deshacer las obras del diablo, porque el diablo fue el que hizo que se brava en nosotros. ¿Aló? Ahora note una cosa: cualquier ser humano, hombre, mujer, que se presente delante de Dios y pida perdón, se arrepienta de su vida, reconozca, oye, verdad, papá, Dios, Jehová, Shalom, como tú lo quieras llamar, soy pecador, merezco morir, perdóname, Dios lo perdona, indiferentemente de lo que haya hecho. Hay gente que cree, no, mira, si por ejemplo usted agarra un asesino, un hombre, ve este cuadro terrorífico que le voy a poner, un hombre agarró y mató y mutiló, violó y se comió a 5 niñitos. Y llega uno que le dijo una mentira a la mujer. Vamos a poner lo que heredó un dinero, 10,000, y dice, no, mi amor, me dieron fue 500. Pero aquel no se arrepiente y muere. ¿Para dónde va? Pero el asesino, mutilador, violador y sádico se arrepiente. ¿Por dónde va? Pero a los ojos de nosotros, pero un momentico, esto es un asesino, violador, caníbal, sádico, y esto es lo que es una mentirita. Porque el pecado no se define por los hechos. El pecado se define por la esencia de la desobediencia. Y eso es lo que a nosotros los hombres, cuando digo los hombres, hablo del género, mujer y hombre, no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo Dios va a perdonar a esta gente y a estos no? Hermano, porque el perdón está puesto para todos. Está en nosotros la decisión si lo recibimos o lo rechazamos. Y pensando en esto, me acordaba de una persona, un compañero de trabajo que por cierto tiene, mañana cumple una semana que lo operaron de una situación en la columna, compañero de trabajo, muchos años, Jesús Rodríguez. Cariñosamente todos lo llamamos Chuchu. Nosotros trabajamos juntos. Cuando yo trabajaba con él, inauguramos lo que es no sé si eso existirá todavía, el frigorífico Las Trinitarias, allá al frente de la nave, al frente del centro comercial. Está Ciudad Las Trinitarias, ¿verdad? Y está Centro Comercial Las Trinitarias. Restaurante es en la nave, una cuestión de marisco ahí, muchos años acá en Barquisimeto. Enfrente hay un frigorífico. Nosotros lo inauguramos. Y ahí habíamos 25 trabajadores, hombres, aparte de 3 cajeras, más 2 encargados y el dueño, el socio que se le encargaba de cuidar a todos nosotros. 25, 28, 29, 30 personas. Y el único cristiano era este caballero que yo le estoy hablando. En la parte de arriba de ese negocio hay un ático y ahí estaba todo lo que eran los motores de las cavas, de las neveras, y aparte estaban lo que eran los baños y la cuestión de los lockers donde uno se cambiaba. Yo cuando subía, yo veía a Jesús orando, a Chuchu orando por los lockers. Yo venía y me ponía por las escaleras. Yo pensaba que era que estaba comiendo droga, me parecía que movía mucha droga. Había gente de Tierra Negra, Lujano, Indio Manaure, Ruega Norte, Ruega Sur, el Jefe, y lo que éramos de este lado, acá la Caruceña éramos nada más. Entonces, yo no conseguía orando, Padre. Yo sí, me acercaba. Y cuando íbamos a comer todo arriba, que por ejemplo nos ponían por 4 grupos para almorzar, a mí me tocaba en el grupo, entonces él empezaba a orar por la comida. Yo empezaba a burlarme de él. Pasa, Chuchu, ya que te tengo pillado. Yo entonces lo hago cuando estás comiendo los tabaquitos allá. No, yo estoy orando. Sin vergüenza, tú lo que estás comiendo la marihuana por allá. Y
Y empezaba a burlarme de él. Pero él nunca dejaba de orar por nosotros. Se sentaba, compartía, hermano, y de los 30, 29 compañeros que él tenía, ¿sabe quién hacía la vida imposible? Me burlaba de él. Criticaba, pero él nunca dejaba de orar. Él nunca dejaba de hablarnos la palabra. Como ustedes saben, esa es una zona que está en el este acá, en Barquisimeto. Por ejemplo, ¿quién eran los clientes ahí? El viejito Carrasquero. Luis Aparicio. Había un periodista que no me... Víctor Barranco, que era muy famoso de un programa de noticias aquí creo que era Telecentro, es un gordote. Mire, los mejores clientes lo tenía ese hermano, ese compañero de trabajo. Y él era muy pacientoso. Y a nosotros nos llamaba mucho la atención la gracia que él tenía para los clientes y la paciencia. Mire, clientes que llegaban, o sea, que hay gente que son fastidiosas para comprar. Nosotros nos comunicamos, llegó un chagoso, todo el mundo sabía, ese es ladilla, ese no da propina, ese es repugnante, ese es grosero, ese es malcriado. Toda esa gente se lo daba a él. Y las mejores propinas las agarraba él. Con decirle algo que Jesús sacaba en la quincena en propina más que con el sueldo. Échele pierna usted por ahí. Y él, pero esa gracia y ese favor, pero era un hombre que siempre estaba orando. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de reencontrarme con él. Me invitaron a una campaña en Tierra Negra, una MCM que había fundado mi pastor allá. Y la pastora me invitó, hicimos una campaña, me acuerdo que fue en la calle. Estamos ahí, y había mucha gente. Yo tenía la barba más larga. Y yo me hacía una crineja. Me llegaba la barba aquí. Y ahí, yo me acuerdo que hablé de los leprosos. Y empecé, y ahí. Oh, eso fue bonito cuando hice el llamado, la gente pasó, la gente llorando. Fue un ambiente y una reunión muy bonita, muy hermosa. Al día siguiente terminó todo, me llevaron a comer, y después me enviaron para acá, para mi casa. No, todo chévere. Al día siguiente a mí me tocó hacer una diligencia enviado por mi pastor a lo que era la oficina de la cuestión de protección al niño que queda en la Venezuela con 22. Ese instituto creo que no sabe que la broma tiene como una cascada allí. En toda la Venezuela con los 22. Eso creo que ya no funciona, una cuestión de la defensoría del niño. Mi pastor me envió a una cuestión que mandaron ahí de un taller y a mí me tocó ir. Yo voy, vengo en el rutín, me bajo precisamente en un negocio, un frigorífico la 22, que eso ya no existe. Allí para pasar la Venezuela. Cuando yo me bajo, yo escucho atrás que me llaman Pastor Ismael. Cuando voy a pasar Pastor Ismael, yo volteo. Chuchu. Para Chuchu. Entonces yo me hago la pregunta. Pastor Ismael. Añales, más de 20 años que yo no veía a este hombre. Muchos años que no lo veía. Yo digo, ¿y de dónde sabe Chuchu que yo soy pastor? Muchos años sin verlo, pero él igualito. Actualmente Chuchu tiene 66 años. Y cuando lo vi, me dijo, para Chuchu, ¿cómo está, pastor? Y yo lo miro así. Chuchu, ¿y dónde sabes tú que soy pastor? Yo estuve anoche en la campaña. Y yo, ¿qué? Claro, maestro. Yo estuve allí, escuché toda la predicación de mi vida. Mi hermano no sabe cómo lloré. Me dijo cuando te vi predicar. ¿Sabes qué me acordaba? La vaina que me echaste, le digo. ¿Te acuerdas cuando te burlabas mío? Te creyó nada, yo agachaba la cara. Yo era un diablo. Exactamente, Ismael, eras un diablo, pero te encontraste con Jesús y Jesús cambió tu corazón. Y mira el gozo que yo sentía cuando te escuchaba allí hablando del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y sabes que cuando corrían mis lágrimas, ¿sabes qué es lo que venía a mi mente? Eso, lo que tú eras. Habíamos 30, yo tenía 29 compañeros y quien más me echó broma, quien más se broma, fuiste tú. Y cuando empezamos a hablar, y claro, porque él es de ahí de la zona de la iglesia, cuando empezó a hablar de experiencia, Señor, me empezaron a hablar de vida, a contarles todo. En ese tiempo yo era el pastor de jóvenes, de la central, pastor de intercesión, pastor misionero y pastor asociado. Cuando le empezaron a echar todos los cuentos, no, él es el que dirige la cadena de intercesión y es lo que hace los ayunos, y entonces empezaron a contarle. El hombre, mira, hasta el día de hoy ese hombre me escribe todo un día. Todos los días Jesús me escribe. Y a veces me manda audio, hermano, y cuando él me manda audio, me los manda llorando. Y me dice, no sabes cuánta alegría tengo en mi corazón, porque descubrí al Salvador.
Hermano, y de eso se trata eso. De entender que nosotros estamos perdidos. No importa lo que tú hayas hecho, grande, pequeño, mediano. Porque la gente cree, no, yo no necesito a Dios porque yo no soy un asesino, yo no soy un ladrón. Hermano, amigo, amiga, somos pecadores. Todos venimos con esa semilla de pecado. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo es esa semilla de pecado con la cual venimos desde nuestro nacimiento. Tú y yo estábamos perdidos. Y no se trata de que yo encontré a Jesús porque Jesús no estaba perdido. Jesús me encontró a mí porque yo soy el que estaba perdido. No se trata de que tú te encuentres a Jesús y que Jesús te encontró a ti. De eso se trata. Hermano, ¿y por qué razón nosotros tenemos vergüenza? Cuando dicen, no, voy para la iglesia. Te inventa otra cosa. No, yo por otro lado voy a comer. Le da pena decir que va a una iglesia. Le da pena decir que va a una reunión a escuchar la palabra. Pero no le da pena andar con una botella por ahí bebiendo, haciendo lo que era. Eso no le da pena, no le da pena burlarse de la gente. Hermano, aquí en la Caluceña, donde está el módulo policial, eso era muy famoso aquí con la campaña, ¿verdad? Lo que son de aquí, cuando sabes que esa campaña, hermano, aquí la vereda que está aquí atrás, donde está el estadio la vereda del cementerio, eso es muy famoso aquí. Ahí yo me ponía con los compañeros, mira, bebé aguardiente. Gracias, nunca consumí droga, pero bebía bastante. Y nos poníamos a escuchar música rock. Y hermano, cuando salíamos todos vueltos y ahí, hoy me acuerdo de esos evangélicos locos. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Poníamos en la esquina a caerle a piedra a los evangélicos. Mira cuánto pastor yo le partí la cabeza una pedrada. Para que te vea. Yo recuerdo una vez un amigo de nosotros, compañero, de aquí del sector 4, el negro Wendy. Era un negro altote, así que él estaba en la cuestión esta de rescate en el hospital. Un negro así jamaote. Montaba peso, 1,98 m. Lo invitaron a una campaña que hizo Severino Guzmán. Acá en la Caluceña, ahí en el mercado. Esa noche el negro Wendy se acercó y le entregó el corazón a Cristo. Y el negro Wendy era famoso en un grupo de rock aquí en Barquisimeto. Él era el baterista, estaba tocando en la iglesia. Y recuerdo una vez que estamos conversando los cuatro que éramos más ratitos. Entonces yo le digo a los muchachos, y eso me lo recordó uno de ellos recién yo convertido. Y pachado, estamos perdiendo la pelea. ¿Y eso por qué? No, bueno, nada, se nos fue el negro Wendy. Está ganando el chibú. El chibú era Dios. El chibú, hermano, nos está quitando la gente. Y yo me acuerdo compadre, los dos son compadres míos, uno está en Estados Unidos. Y él siempre me recuerda eso. Y entonces él me dice, ¿te acordás, hermano? Tú dijiste que el chibú no estaba ganando y ahora te fuiste para allá también. Entonces cuando estamos ahí, me dice, no, el chibú. Yo tengo un lema. Yo prefiero ser primero en el infierno que segundo en el cielo. Por eso es que cuando Dios me hace el llamado al pastorado, yo tenía mucha disyuntiva en mi corazón. Y Dios mío, ¿por qué me vas a llamar a mí? Yo cuando escuchaba a mis compañeros, los pastores, abogados, ingenieros, por lo menos tenían una empresa, un esposo, buenos padres. Mal hijo, mal hermano, mal esposo, mal padre, mal vecino, mal empleado. Yo me tira piedra. ¿Aló? Entonces, hermano, yo digo, mío, ¿qué le ves? Y yo le decía, Señor. Y esa pelea que yo comencé con Dios, pero ¿por qué me llamaste a mí? Ay, yo soy un desgraciado, yo no sirvo para nada. Y una noche, hermano, una madrugada, yo escuché claramente la voz de Dios en mi corazón. ¿Sabes por qué te llamé? ¿Y sabes por qué te cogí? Porque nunca me vas a robar la gloria siempre va a ser mía porque te saqué de la nada. Y como te saqué de la nada, te vas a acordar. ¿Aló? Sí, tu hermano, para deshacer las obras del diablo, para eso viene Jesús a nuestra vida. Para eso es que tenemos que dejarlo entrar. Para que deshaga en nosotros las obras del diablo. Trajo primero la tentación a Adán y a Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, aparece esa imagen. Cuando él tentó a Adán y a Eva.
Eso lo trajo fue Satanás. Por un hombre, escuche, por un hombre, con el pecado de Adán, toda la humanidad pecó en sus lomos. Los lomos es la simiente, saco seminal, que de allí donde venimos todos. Por un hombre, con el pecado de Adán, toda la humanidad pecó en sus lomos. Mas sin embargo, Romanos 5:18 dice: así que, como por la transgresión, desobediencia, de uno solo vino la condenación a todos. Por la desobediencia de uno solo vino la condenación a todos los hombres. Cuando habla de los hombres, habla del género, hombre y mujer. De la misma manera, por la justicia o obediencia de uno solo vino la justificación debida a todos los hombres. O sea, por uno solo todos culpables, pero también por uno solo todos inocentes. Ahora, cada uno tiene que tomar la decisión de qué lado vas a estar, de los culpables o de los inocentes. Eso no lo puede hacer nadie por ti. Tú no lo puedes hacer por nadie. Cada uno tiene que hacerlo de una manera personal. Cada quien tiene que decidir de qué lado vas a estar, de los condenados o de los justificados, de los salvados o de los perdidos, de los vivos o de los muertos. ¿Aló? Porque es por uno solo. Por eso, entonces esa es la razón de todo. Por uno todos perdidos, pero por uno todos salvados. ¿Aló? Puesto que su pecado transformó su naturaleza interior y trajo muerte espiritual, depravación, esa naturaleza pecaminosa pasaría también por vía genética a su posteridad, o sea, a los que vendrían después de él. Salmo 51:5, pero en otra versión, dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento. Palabra del rey David, en otra traducción. Esta traducción lenguaje actual. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento. ¿Somos malos de qué? ¿De qué? De nacimiento. Y que desde antes de nacer ya era un pecador. Entonces, aquel o aquella que se cree: no, que yo soy tan malo. No, pero es que yo no necesito a Dios todavía. No, más adelante. ¿Y si no hay un después? ¿Ah? Si no hay otra oportunidad. Si la muerte, la pelona, como decimos coloquialmente, te llega de repente. Y cuando te llegó estabas del lado de los condenados y no de los justificados. Del lado de los perdidos y no de los salvos. ¿Aló? Adán no fue sometido a muerte inmediata por su pecado. Pero a través de su pecado, la muerte se convirtió en una certidumbre penosa para él y su posteridad. ¿Usted no ve que lo único que el ser humano realmente le tiene miedo es a la muerte? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque nadie casi sabe qué pasa después de ella. ¿Es que le tenemos miedo? No sabemos qué va a pasar. Usted ve que hay gente que dice: no, así es, revíseme bien que esté muerto, porque vaya a ser que despierte en ese cajón enterrado 4 metros debajo de tierra. ¿Aló? Que la gente le tiene miedo, le tenemos miedo a la muerte. Pero ahora nota una cosa: pero cuando conocemos la verdad, cuando conocemos el camino, ese miedo natural tiene que desaparecer. Y te digo esto: si a este punto cristiano de tu vida de leer y estudiar la palabra le tienes miedo a la muerte, déjame decirte que tú no estás seguro de tu salvación. ¿Aló? Si todavía hay miedo por la muerte, no estás seguro que eres salvo. Tienes miedo a la muerte. Y si le tienes miedo a la muerte es porque realmente tú no estás seguro, no estás segura de la salvación. Ahora nota esto: la muerte tiene 3 manifestaciones claras. La muerte tiene 3 manifestaciones claras. 1, muerte espiritual o separación de Dios. 2, muerte física. Y 3, muerte eterna. Ahora nota esto: en la muerte espiritual o separación de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2 dice así:
Antes, ustedes estaban muertos para Dios. ¿Cuándo estábamos muertos para Dios? Diga conmigo, antes. Ahora, ¿antes de qué? Antes cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos la palabra. Antes ustedes estaban muertos para Dios. Pues hacían el mal y vivían en pecado. Hacíamos el mal y vivíamos en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. Y obedecían al poderoso espíritu de los aires. ¿Qué obedecíamos? Al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. ¿A quiénes gobiernan esos espíritus? A los que desobedecen. Ahora note una cosa. Mira esto. No es igual que usted sepa, tengo un enemigo. ¿Cómo se llama? Y todo, y usted lo vea. Pero una cosa es que usted no lo vea. Porque pasa esto, esos espíritus nosotros no lo vemos. Pero ellos a nosotros sí nos ven. Y sabe quién obedece y quién no obedece. ¿Aló? ¿Sabe quién anda y quién anda choreto? ¿Aló? Efesios 4:18 dice: son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. La gente que no disfruta de que no disfruta de la vida que Dios da es porque es gente que no entiende nada, son ignorantes y tercas. Ignorantes y tercas. No tiene cosa así. Tan ignorantes y son tercas que no, yo no entro a Dios, yo no soy tan malo. No, así es, no. Oye, no, yo he sido buen papá, he sido buena mamá, he sido buen esposo. Pero eso no te va a llevar al cielo. Eso no te va a salvar de la condenación. ¿Aló? Esa es la muerte espiritual. Ahora, muerte física. Hebreo, capítulo 9, versículo 27 dice: todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Repito, Hebreo, capítulo 9, versículo 27 dice: todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Hermano, no hay religiones en el mundo que enseñan la reencarnación. No importa. Si no puedo en esta, puedo en la otra. ¿Cómo así? La Biblia no dice eso. ¿Aló? Hay una sola vez vamos a morir. Una sola vez. No dos veces. Dígale que está a su lado. No hay chance. Dígale, no hay chance. ¿Aló? Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Qué viene después de la muerte? ¿Qué viene después de la muerte? Te pregunto, ¿un juicio para qué? ¿Para condenarte? ¿O absolverte? ¿Aló? Ahora note una cosa. Esa es la muerte física. Ahora, muerte eterna. Llamada también la segunda muerte. O sea que no hay una sola muerte. ¿Y cuántas? Dos muertes. Ahora te explico. Muerte eterna, también llamada segunda muerte, que incluye no solo separación eterna de Dios, sino tormento eterno en el lago de fuego. Tormento eterno en el lago de fuego del infierno, si existe. Aunque algunos desde algunos púlpitos dicen que es una fábula. No, si fábula es vieja. Ninguna fábula es vieja, ningún cuento es camino. Porque en la segunda muerte, entonces no solamente separación eterna de Dios, sino también en el fuego eterno, en el tormento eterno en el lago de fuego. Y mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, la traducción lenguaje actual dice así: entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde estaba escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde estaba escrito los nombres de todos los que vivían con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres
escritos en el libro de la vida eterna. Repito, versículo 15 de ese capítulo 20 de Apocalipsis dice: y allí en ese lago fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Note una cosa que no dice, allí fueron arrojados todos los pecadores, no dice así. No dice que fueron arrojados en el lago de fuego todos los pecadores, no dice así. Los que fueron arrojados en el lago de fuego era todo lo que no estaba escrito en el libro de la vida. Hermano, por eso es que uno no le puede dejar pasar detalles a la Biblia. Mi pastor siempre nos decía que en la palabra no hay nada que no tenga, detalle que no tenga significado. Todo es significativo en la palabra. Entonces este detalle que dice, porque la gente cree que no, al infierno van en los pecadores. No, porque todos somos pecadores, todos merecemos el infierno. Van a ser lanzados en ese lago, es lo que no están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida eterna no es lo que hiciste, no es lo que hice, no es lo que hacemos, ni lo que vayamos a hacer. Es por no tener el nombre escrito en ese libro de la vida eterna. Ahora note una cosa, vamos terminando. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecamos? Todos. Por cuanto la humanidad entera existía en los lomos de Adán, y mientras la procreación heredó su condición caída y depravada, puede decirse que todos pecaron en él. ¿Pecaron en quién? En Adán, por venir de él. Por lo tanto, los seres humanos no son pecadores porque pequen. Escucha, los seres humanos no son pecadores porque pequen, sino que pecan porque son pecadores. Parece un trabalengua, ¿no? Los seres humanos no son pecadores porque pequen, sino que pecan porque son pecadores. Esa es la naturaleza de nosotros. Eso es imposible que no nos quiera gobernar esa naturaleza. Sin embargo, en uno de los pasajes más enigmáticos de todo el libro Apocalipsis, Pablo, en el libro donde Pablo lo está hablando en Romanos, específicamente ese capítulo 5, en ese libro, en uno de los pasajes más enigmáticos de todo el libro de Romanos, Pablo se dispone a mostrar cómo la muerte de un hombre puede proveer salvación a muchos. La muerte de un hombre puede proveer salvación a muchos. ¿Cuál es ese hombre? El Hijo de Dios. Para probar su punto, utiliza a Adán para establecer el principio de que es posible que las acciones de un hombre afecten de manera inexorable a muchas otras personas. Las acciones de un hombre. ¿Quién? Adán. Romanos 5, 13 al 14 dice: antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta. Cuando no hay ley, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Quién había de venir? Jesús. No obstante, reinó la muerte. No obstante, aún sin la ley, la muerte fue universal. Sin la ley, la muerte fue universal. Porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Acuérdense que de Adán hasta Moisés no había ley. Pero sin embargo estaba el poder del pecado que traía muerte. Todos los hombres desde Adán hasta Moisés fueron sujetos a muerte, no a causa de sus actos pecaminosos contra la ley mosaica, la cual todavía no tenían, sino a causa de su propia naturaleza pecaminosa heredada por Adán. No pecaron a la manera de Adán, lo que no tuvieron revelación específica como la que Adán recibió. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puede comer de todo árbol del huerto, pero no debe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coma de él ciertamente morirá. O aquellos que no tenían la ley mosaica. Romanos 5:13 dice: antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Pero de todas maneras pecaron contra la santidad de Dios aquellos que sin ley habían pecado. Romanos 2:12 dice: así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley
perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. O sea, que no hay escapatoria. Figura del que había de venir. Tanto Adán como Cristo fueron similares en el sentido de que sus actos afectaron a muchos otros. Repito. Figura del que había de venir. Tanto Adán como Cristo fueron similares en el sentido de que sus actos afectaron a muchos otros. Esta frase sirve como transición de la discusión del apóstol sobre la transferencia del pecado de Adán a la justicia de Cristo, que se acredita al creyente. Romanos 5:15 dice: pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Repito, el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. Murieron los muchos. Pablo utiliza la palabra muchos. Usa esa palabra, muchos, con dos significados distintos en el versículo 15, capítulo 5. Tal como lo hará con la palabra todos, muchos y todos, en el versículo 18 del capítulo 5. Son similares. El apóstol ya ha establecido que todos los hombres, sin excepción, cargan con la culpa del pecado y están sujetos a muerte. Así pues, los muchos que mueren deben ser los descendientes de Adán. Los muchos que mueren deben ser los descendientes de Adán. Mucho más, el acto singular de redención de Cristo fue mucho mayor que el acto de condenación de Adán. En este pasaje Pablo explora el contraste entre el acto condenatorio de Adán y el acto redentor de Cristo. No hay que hacer una comparación, Adán y Cristo. Y toda la humanidad está en esos dos contextos, Adán o Cristo. No hay nadie que esté en medio. O estás con Adán o estás con Cristo. Condenado o justificado, ¿no? Se diferenciaron en su eficacia. Por ejemplo, Romanos 5:15, su alcance. 5:16, su eficiencia. 5:17, su eficiencia. 5:17, su esencia. Y 5:18 al 19, su energía. Ahora, Romanos 5:20-21. Escucha esto. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. El pecado crecía, pero más grande era la gracia. ¿Aló? Entonces, así como el pecado reinó sobre todo y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. El pecado crece, pero el pecado jamás o hasta igual o por encima de la gracia. ¿Se da cuenta cuánto nos ama Dios? Entonces allí, esa es la razón de todo, hermano. Todo comenzó con Adán, pero todo se arregló con Jesús. Ahora, ¿de qué parte queremos estar nosotros? ¿Ah? ¿De qué parte queremos estar nosotros? Hermano, ¿se da cuenta? Por eso es que es importante que cada uno de nosotros aprendamos a tener nuestra propia relación con Dios. Esa mala costumbre de querer orar o leer la Biblia es cuando nos congregamos. El domingo, el miércoles, si acaso. No, todos los días. Usted tiene que aprender a conocer a Dios personalmente. Por supuesto que necesitamos la congregación para ayudarnos, para motivarnos, para inspirarnos. Incluso no importa que la gente no sepa lo que tú estás viviendo, pero el solo hecho de reunión te pone, te toma de la mano, o si tomase la mano, ahí oramos los unos por los otros. No necesitamos saber la situación que estemos viviendo cada uno, pero en ese periodo oramos los unos por los otros. Y usted mira, pero pastor, eso lo hago en mi casa. No, hermano, porque tú tienes que frotarte con los demás creyentes. ¿Para qué? Para crecer, para avanzar. Conclusión de todo esto, la razón de todo. Si pensamos que era injusto que todos pagáramos por la desobediencia de uno solo, la respuesta la encontramos en que todos fuimos perdonados por la obediencia también de uno solo. Dios siempre será justo por encima de todo. Hermano, está el pecado, está la gracia. La gracia es un regalo. Pero ahora escúchame esto que es importante.
ese regalo que nos da Dios, ¿lo vamos a aprovechar o lo vamos a desperdiciar? ¿Sabe cuándo lo desperdiciamos? Tenemos ese regalo y queremos hacer con nuestra vida lo que se nos da la gana. Entonces no mejoramos, no cambiamos. Entonces cuando no mejoramos y no cambiamos, la gente que no conoce a Dios no va a querer llegar. Porque ven nosotros hipocresía, ven nosotros una vida doble, ven nosotros mentiras. Porque Jesús dijo que somos la luz de este mundo y la sal sobre esta tierra. Que como luz tenemos que iluminar y como sal tenemos que ponerle sabor a la vida. Pero hermano, ¿cómo va a ser posible entonces que lleguen personas que no crean lo que nosotros creemos y que no quieran porque no ven los testimonios de nosotros? Y por eso yo pensaba allí meditando mientras mis hermanos aquí nos guiaban en la alabanza, en la adoración, en ese hermano Jesús. Hermano, todo lo que nosotros hicimos con él, sobre todo yo, pero él me dio un testimonio. Él me mostró que Dios se habitaba en su corazón. Él sí me mostró que era una persona diferente, aunque en ese tiempo yo no lo veía. Y ahorita, hermano, yo le doy gracias a Dios por ese hombre que se atravesó mi camino. Y ahí es donde yo te quiero poner otro punto también. Te das cuenta que no te preocupes por la palabra que siembres, porque aunque tú veas que no te está pasando nada, está pasando algo. ¿Aló? ¿Sabes qué me decía Ismael? No sabes las veces que yo doblaba rodillas madrugada pidiendo específicamente por ti, más que por los otros. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué pido por este loco? El que más vaina me echaba, Señor, le decía en la oración al Señor. Señor, ¿pero por qué tú me pones inquietud de la cuestión? Me siento que más me ama. Resulta ser un pastor. Ahorita en diciembre, el 5 de diciembre, estoy vivo para esa fecha. Se cumple 20 años que le entregué mi corazón a Jesús. Estuve muy lejos de ser perfecto, muy lejos. Pero ¿sabe qué? Cada día en mi oración le digo a mi Señor, digo, Señor, el día que me toque cerrar mis ojos en esta tierra y abrirlo en la eternidad y poder verte el rostro, poder decir que mi Señor lo intenté obedecer, intenté seguirte, intenté ser un ejemplo, intenté ser un buen maestro, intenté ser un buen guía, intenté ser un buen esposo, intenté ser un buen padre, intenté ser un buen hijo, intenté ser un buen hermano, intenté ser un buen ser humano. Lo intenté. Porque esto se trata de eso, de intentar, hermano. Hermana, amiga, se trata de intentar. De que cada día, oye, Señor, aquí estoy. Ayudarme. Yo no quiero seguir haciendo esto que le hace daño a mi familia. Yo no quiero tener esas actitudes que apartan a las personas de mi lado. Hermano, ¿cómo va a ser posible que aún teniendo la palabra de Dios, teniendo el conocimiento, estando en Cristo, nosotros no demos testimonio a la gente? La gente habla mal de nosotros. Está bien que la gente hable mal de nosotros, pero que lo que digan sea mentira. ¿Aló? Pero entonces hay gente que no quiere nada con Dios por culpa de qué? De nosotros mismos. Mentiroso, doble vida, hipócrita, amargado, no amamos, pues es otra cosa, no amamos. Te queremos amar a las personas por lo que tienen o por lo que hacen. Y así no es. En ningún momento se nos amó amarnos por lo que hacemos o por lo que tenemos, sino por lo que somos. Somos la razón por la cual se derramó la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Y esa sangre no pudo haber caído a tierra en vano. ¿Aló? Esa sangre no pudo caer en tierra en vano. Bueno, aquella vez cuando yo caí de rodillas ahí, le dije, Señor, te entrego mi corazón y te quiero servir hasta el último día de mi vida. Yo no sabía lo que estaba diciendo en ese momento. Pero hasta el sol de hoy he tratado. Por eso que cuando me hicieron el llamado y me dijeron, Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero intentar hacer las cosas bien. No perfectas, porque es muy imposible, somos seres humanos. Pero sí tratar de hacer las cosas bien. Aquí donde usted me ve, yo cometí mucho error, muchísimo. Pero trato cada día de escuchar su voz. Trato de cada día de ser un ejemplo.
Porque los ojos del mundo nos están observando. ¿Aló? Sobre todo los ojos de los que todavía no creen en Jesús. Están observando. Y ellos observan nuestras actitudes en las batallas. Ellos observan nuestras actitudes en las pruebas. Por eso, hermano, es la cosa que nosotros como hijos de Dios, como conocedores, lo que más tenemos que practicar es la gratitud, Señor, gracias. Pues gracias lo que me gusta, y gracias también lo que no me gusta. ¿Aló? No es gracias lo que me parece, y gracias también lo que no me parece. ¿Aló? Es aprender a darle ese Señor, a ese Dios que murió por nosotros. A Jesús. Gracias. Aún gracias en una enfermedad. Gracias. Pues tal vez esa enfermedad no la entendemos y nos duele y nos da miedo, pero algo hay en esa batalla, algo hay en esa prueba, y ese algo que hay no es para mal, es para bien. ¿Está escuchando? Eso que está pasando no es para mal, es para bien. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar en cualquier batalla? Morir. ¿Y por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que va para el cielo? Si estás seguro que va para el cielo, ¿por qué tienes miedo? No debemos dejar ya por el miedo. Hermano, mire, cuando yo descubrí eso, mire, yo siempre le digo a la gente, no me mataron de aquí cuando salía el bebé aguardiente, que a las 3 de la mañana. Esto lo llamaban el cementerio. Y ni me llegaba todo borrado a la casa. Amor, mi pobre vieja en un banquito, sentada en la puerta esperando que el sinvergüenza esté llegando. Y yo le insultaba, pero vaya, ahora se va a dormir. ¿Qué mamá se va a dormir sabiendo que el muchacho está en la calle? Y bebiendo menos. El papá así roncando. No. ¿Aló? Tus hermanos. Hay gente que, no, yo voy para allá porque no me pueden robar. No teníamos miedo cuando no teníamos a Dios. Ahora que tenemos miedo, no. Yo no sé cuántas veces me he puesto una pistola en la cabeza. Escopeta. Nadie que iba a atracar, yo me debo robar. Y no me dejo robar no porque sea malandro, yo aprovecho esa oportunidad para predicar. Una vez en una campaña llegaron unos guárdanos, mira, quieto, agarraron a la muchacha por aquí, está quieto, ¿qué pasa? Le digo, tú no vas a robar. Bueno, ¿y quién eres tú? Bueno, soy un siervo de Dios. El diablo te mandó para robarnos, pero Dios te mandó para que oráramos por ti. Uy, no, varón, tranquilo, guardó la pistola y se fue, yo me pegué atrás de él. No, venga acá, usted no se va a ir. No, pero hermano, que se quieto. No, que ese quieto no, que no se me va. Yo voy a orar por usted. Y lo perseguí y oré por él. Con pistola en mano aquí guardada, pero le oré por él, no lo dejé que se vea. Y cuando llegué, la hermana así temblando. Pastor, ¿qué está loco? ¿Y qué me puede pasar? Tengo un tiro y me muero. ¿A dónde me voy? Así gente que no tiene un miedo para todo. Cuando conocemos a Jesús, cuando realmente tenemos la verdad, ese Dios viene esa confianza. Esta es la palabra que quería poner en el corazón de usted. Espero que esa poderosa semilla que creo que ha caído en el buen terreno de su corazón eche raíz y produzca mucho fruto. Usted no sabe lo que usted puede hacer para Dios con su oración, con compartir el mensaje. Ahorita tantas cosas que hay para las redes. Se comparten todas esas cosas, usted no sabe lo que eso está haciendo. Todas esas cosas hay que usarlas para proclamar al Señor, al Rey de Reyes y Señor del Señor. Cierre sus ojos.